Amigas y amigos, les saluda Francisco Darmendrail. Un agrado poder continuar con estas cápsulas que abordan diversos pasajes de la historia de Chile. A continuación, vamos a hablar nuevamente de Bernardo Higgins y también nuevamente desde la visión peruana del prócer. Hace un tiempo tuvimos al tataranieto de Bernardo Higgins, Gabriel Armijo Higgins, que nos contó un poco sobre sus vivencias en el Perú y la visión que se tiene de Bernardo Higgins en el citado país. Pero para mí va a ser un honor ahora poder conversar también de la lista peruana del prócer, y tengo conmigo al destacado periodista Denis Álvaro, investigador en temas de historia también. Un agrado, estimado Denis. Saludos desde ¿Cómo Chile. estás, Francisco? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la conversación y por la comunicación. Muchas gracias a usted por participar en esta conversación. Denis Álvaro es un destacado investigador en temas de historia, y una de sus obras que tengo en mi poder, que es de su autoría, es este texto: O'Higgins, Avatares del Libertador de Chile en Perú. Lo tengo aquí. Es un libro muy interesante que recomiendo, por cierto, porque otorga una visión bastante didáctica y con lujos y detalles sobre la vida de Bernardo Higgins en el Perú. Acá en Chile se habla mucho de Bernardo Higgins como director supremo, las campañas de la independencia, etcétera, pero poco se sabe sobre las vivencias que tuvo Bernardo en el Perú, así como también sus descendientes. Y este texto tiene la cualidad justamente de abordar estos pasajes del Perú. Así que, estimado Denis, ¿nos podrías contar un poco qué motivó a desarrollar este texto? Y por supuesto presentarte ante nuestros presentes. Mira, el origen del libro es un poco curioso, ¿no? Porque yo siempre me interesé por el tema de la guerra del Perú con Chile. Entonces yo investigaba, pero no encontraba ese hilo para escribir un libro que lo quería hacer, ¿no? Así pasaron unos años y me invitaron una vez a la presentación del Instituto Giniano en el Perú, ¿no? Juramentaba el presidente del Instituto Giniano del Perú y yo fui a la reunión porque yo lo conocía al señor Enrique Sarabia, que iba a ser el presidente. Y en esa reunión en la Embajada de Chile en Lima, estuvo el presidente del instituto, el señor Charlín. Y el señor Charlín pues tenía un discurso pues sobre O'Higgins bastante preciso, bastante emotivo, ¿no? Muy enaltecedor, ¿no? Y me gustó el detalle que habló sobre las vinculaciones de O'Higgins con el Perú, ¿no? Porque era después el hijo de un virrey del Perú, había estudiado en el Perú y murió en el Perú. Entonces yo dije, yo voy a ser sincero, ¿no? La mayoría, el 95% de los peruanos, pues a O'Higgins muy poco lo conocen. Eso hay que decirlo porque acá en el Perú la independencia empieza con San Martín y termina con Bolívar y O'Higgins pues está de costado, no lo profundiza mucho. Entonces, a mí me interesó mucho esos detalles y empecé a averiguar, y empecé a encontrar algún personaje muy rico, muy valioso y muy unitario, ¿no? Porque O'Higgins es el único personaje de la historia que une y vincula al Perú y Chile de una manera muy estrecha, ¿no? Es el único, no hay otro personaje de esa talla que vincule al Perú y Chile, ¿no? Entonces, mientras más leía, más me interesaba el personaje, ¿no? Y empecé a buscar bibliografía peruana sobre él y no había. Había un folleto de unas 20 páginas que era parte de un libro y que se había editado en Santiago de Chile. 20 páginas pues no es nada, ¿no? Entonces, había otro trabajo de una historiadora peruana, Scarlett Ofela, muy famosa, muy profunda, pero el libro también era un libro corto, no era un libro muy amplio, No entiendo. agarraba solo algunos detalles de la vida de O'Higgins. Brevemente, Denis, cuéntanos un poco cuál es la visión que se tiene de Bernardo Higgins en Perú. ¿Qué, para los peruanos, quién es Bernardo Higgins? En pocas palabras. Mira, yo lo veo
O'Higgins como un personaje a construir en el Perú. Lamentablemente no, la escuela en el Perú no profundiza mucho en el tema de O'Higgins, ¿no? Como te digo, para nosotros la expedición libertadora cae del cielo, o sea, con San Martín llega y muy rara vez se dice que partió de Valparaíso, que fueron 16 buques de transporte, 8 buques de guerra, ¿no? Y que todo ese esfuerzo pues, se debe a la resolución y la firmeza del gobierno de O'Higgins, ¿no? Para hacer la realidad. Porque la verdad es esa, ¿no? O sea, sin la decisión y el coraje de O'Higgins en llevar adelante la expedición libertadora, pues no se realizaba, ¿no? Y San Martín se hubiera quedado en Santiago, hubiera vuelto a Buenos Aires, ¿no? Porque la decisión política de O'Higgins fue fundamental. Pero como te digo, acá el Perú es sanmartiniano, ¿no? Y a O'Higgins le dan muy poca relevancia. Esa es una, esa es una tarea pues a largo plazo, ¿no? Hay que seguir con los estudios, con las charlas, ¿no? Para profundizar con los Claro. temas, ¿no? Muy bien. Cuéntame, vamos a seguir conversando sobre tu libro, O'Higgins, Avatares Libertadores de Chile en Perú. ¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Fue complejo, me imagino, para recopilar fuentes, para poder establecer la tesis de este texto? Cuéntanos un poco cómo fue el proceso, si es posible. Eh, Mira, yo empecé a buscar material, como te digo, la bibliografía peruana sobre O'Higgins es muy corta, ¿no? O sea, Basadre, por ejemplo, que es el historiador peruano de la República más importante, le da una página, 2 páginas, ¿no? Después los demás historiadores dan retazos de O'Higgins, ¿no? O sea, está pero disperso. Entonces yo me di la tarea pues de reunir esos datos y complementarlos, pues, investigando sobre temas adicionales, ¿no? Por ejemplo, me interesó o me llamó mucho la atención de que los historiadores chilenos, por ejemplo, destacan mucho que la educación de O'Higgins fue inglesa, ¿no? Que él, su formación se completó en Londres, en la escuela esta de Richmond. de Richmond, ¿no? Pero se olvida pues de la educación peruana que tuvo, que él estuvo en el Convictorio Carolino, que el Convictorio Carolino en esa época, pues estamos hablando de fines del siglo XVIII, era pues el centro de enseñanza más importante de América del Sur, ¿no? Incluso tenía más relieve que la misma Universidad de San Marcos, que para esa época estaba pues anquilosada, ¿no? Estaba muy detenida en el tiempo, ¿no? Entonces, averiguando bien esos datos, O'Higgins, el joven O'Higgins, que llega de 12 años a Lima, de 12, 11 años, acá vive su adolescencia, ¿no? Y acá se forma, sus años de formación clave son en el Convictorio Carolino, ¿no? Que está en lo que ahora es la casona de San Marcos, que está en el centro de Lima, ¿no? Eso te llamó la atención, que acá en Chile se destaca más la educación que tuvo en Gran Bretaña, más que la formación que La, tuvo en el Perú. Qué lo que interesante. pasa es que los historiadores chilenos, es que también hay dos O'Higgins, pues. Ujú. Hay un O'Higgins que es el prócer, el estadista, ¿no? Y hay otro O'Higgins que es el exiliado, ¿no? Entonces, en su primer papel, pues la historia pues, es rica de O'Higgins, ¿no? El archivo O'Higgins tiene 36 tomos, ¿no? Entonces, y eso da una dimensión de su obra, de su legado, ¿no? En cuanto al Perú, pues están sus cartas, hay 2 tomos con sus cartas de O'Higgins en el Perú. Y en el Perú, si bien él no llega a combatir, sí estuvo muy cerca de hacerlo, ¿no? Porque él se puso al servicio de Bolívar. Y Bolívar tampoco combate en Ayacucho, que fue la última batalla de la independencia, porque fue O'Higgins el que le advirtió a Bolívar de los riesgos de perder una batalla y que podría costarle incluso la vida al mismo Bolívar, ¿no? Entonces, Bolívar acepta ese consejo y por eso es que desde Apurímac
se retira, ¿no? Al norte, porque pensaban que no iba a haber la batalla de Ayacucho, ¿no? Pero por la estación de las aguas, de las lluvias, pero esta se precipita y felizmente fue victoriosa, ¿no? Pero si hubiera sido pues una derrota, las consecuencias hubieran sido catastróficas para todo el proceso de la independencia, no solo en el Perú, sino en toda América del Sur, ¿no? Desde luego, claro que sí. Denis, es complejo poder hablar de un texto porque puede tomar todo un día incluso, A pero mí me cuenta llevó, a mí me llevó 2 años investigar a O'Higgins, 2 años. fondo, sí, 2 años, y me habré demorado en escribirlo, pues cuánto, iba avanzando, ¿no? Iba avanzando, pero más o menos 2 años fue la búsqueda, porque como te digo, armé un rompecabezas, ¿no? Para hacer una historia bien sólida. Eh, Hay algunos libros que se me han quedado, ¿no? Pero de todas maneras, el material que me reuní me permitió hacer una historia, pues, bastante sólida, ¿no? Eh, Cuéntame, otro, de- sí, dime. no, por favor, termina. Otro detalle que me interesó bastante y que destaco en el libro es la parte final, ¿no? O sea, cuando Chile decide repatriar los restos de O'Higgins en 1868, ¿no? Sí, En, cuéntanos. en esta época, Chile y el Perú eran aliados, ¿no? Porque venían de derrotar a España que pretendía pues reconquistar el Perú y esas, ¿no? Sus antiguas colonias. Y en esa ceremonia de repatriación de los restos de O'Higgins, pues se juntan Grau, Prats, Conde de la Asa, More, ¿no? Todos esos marinos que después estarán pues en la guerra del Salitre, ¿no? Entonces, yo destaco ese hecho porque viene a ser tal vez el último momento previo al conflicto del 79, ¿no? Y que el espíritu de O'Higgins une, pues, por última vez ahí al Perú y Chile, ¿no? Hay un discurso muy bonito del canciller peruano de la época, ¿no? Barrenechea, donde él destaca pues que O'Higgins, como soldado, e incluso, ¿no? Hasta sus huesos eran pues materia de unidad y de unión en América, ¿no? Exactamente. ¿Qué destacas del texto? ¿Qué pasajes de la vida de O'Higgins en Perú destacas para esta conversación? Mira, hay varios pasajes. O'Higgins, por ejemplo, era muy amigo de San Martín. O'Higgins se dio la molestia de tramitar los pagos que el Congreso de Perú le aprobó a San Martín. Hay que recordarle que el Perú fue el único país que se acordó de San Martín en el exilio. En sus peores momentos, ni el gobierno de Buenos Aires le daba una mensualidad ni le reconocía por sus logros, ¿no? El Perú sí, Chile tampoco no le reconoció esos pagos. Y O'Higgins era digamos, el encargado acá de gestionar que se le pague, ¿no? Con retrasos y algunos recortes, pero de todas maneras hacía lo posible para que le llegue pues sus ingresos a San Martín, que tuvo una etapa muy dura en Chile, en Francia, ¿no? Antes de que conozca o se reencuentre con el Barón, un general que había estado con él en la guerra contra Napoleón, ¿no? Otro pasaje interesantísimo es cómo O'Higgins levanta su voz de protesta, ¿no? Y se opone a la guerra del Perú contra Bolivia Sí, primero, contra la Gran Colombia, y también O'Higgins es un gran opositor a la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana con Chile, o sí, de Chile contra la Confederación Peruano-Boliviana. Él muy hace, autoexigente. él hace gestiones muy directas ante el presidente Prieto para que esta guerra pues se deje de lado, ¿no? Pero no le hacen caso. Incluso cuando la primera campaña restauradora termina en fracaso, eh, y Santa Cruz pues permite que el ejército de Blanco Encalada vuelva a Chile sin combatir y sin ninguna derrota. O sea, O'Higgins celebró esa paz de Paucarpata, ¿no? La celebró y también se sintió
muy afectado y muy dolido porque Chile, cuando ese ejército vuelve a Chile, lo primero que hacen es rearmarse y volver de nuevo al Perú, ¿no? Entonces, Exactamente. esa voz de O'Higgins en esa época de la Confederación es muy, muy valiosa, ¿no? Muy valiosa porque él se pone del lado de la Confederación Peruano-Boliviana y se opone a que Chile lleve la guerra al Perú. Pero si bien estuvo de ese lado, él no se puso a las órdenes de Santa Cruz. Incluso Santa Cruz quiso envolverlo, ¿no? Quiso ganárselo para que sea una especie de agente suyo, pero O'Higgins nunca aceptó ponerse al servicio de Santa Cruz, pero sí se opuso a la guerra, porque eso iba contra el espíritu del americanismo que él propugnaba desde la época de la independencia, ¿no? Exactamente, siempre O'Higgins fue un americanista, siempre eh, propuso de una gran América unida. Por eso él justamente organiza esta expedición libertadora al Perú, para Claro, justamente liberar al país y de paso también defendernos a nosotros, a Chile, porque sabía perfectamente que si los realistas seguían controlando el Perú, Chile tampoco iba a estar, mira, basta mirar el mapa, darse cuenta de que Chile siempre estaría en peligro con el Perú. claro, Denis, sí, sí, un detalle clave en la expedición libertadora es la bandera, ¿no? La sí, bandera de la expedición libertadora tiene 3 estrellas, y eran las estrellas de Chile, Buenos Aires y Perú, ¿no? el Perú, Entonces, eso sintetiza el espíritu higiniano, ¿no? De unidad continental, ¿no? claro. Bueno, para ir con un poco concluyendo esta breve conversación, bueno, yo recomiendo este texto porque yo leí gran parte del libro. Hay algún pasaje que todavía que me queda en el tintero, lo que reconozco, pero me ha gustado mucho la forma en que abordas la vivencia de O'Higgins en Perú. Yo no conocía muchos pasajes de él porque, como mencioné al principio, en Chile no se tiene una visión clara de lo que fue O'Higgins en Perú. Tenemos la visión del director supremo, del gobernante, etcétera, pero poco se sabe sobre los dramas, los problemas que tuvo en Perú, así como también la recepción que tuvo por parte del pueblo peruano. Cuéntanos un O'Higgins, poco, O'Higgins vivió muy endeudado, ¿ah? O'Higgins, sí, este, O'Higgins, incluso hasta poco antes de su muerte, él lamentaba pues, de que en Chile le hayan recortado su sueldo de capitán general, que se lo cortó Freire en 1826. O sea, prácticamente toda su estancia en el Perú la pasó sin recibir su mensualidad que le correspondía de Chile. Y es por eso que él se identifica mucho con el Perú, porque acá recibió todo el apoyo de los gobernantes de turno, la sociedad lo reconoció, era un hijo ilustre en Cañete, ¿no? Y tenía pues la hacienda Montalbán, que hasta ahora existe, y que fue su tebaida, como él decía, ¿no? Porque ahí le permitió tener el sustento de él, de su madre, que adoraba, de su hermana Rosa, de su hijo, pero Demetrio, ¿no? Y que siempre fue respetado por los gobernantes peruanos, ¿no? Nunca... Hay un pasaje en 1820, el Perú tuvo una serie de guerras civiles desde 1828 a 1836, antes que entre Santa Cruz. Y hay un momento en que el ministro de Guerra de Orbegoso va y le reclama a O'Higgins de por qué, siendo gran mariscal del Perú, no se ponía al servicio de Orbegoso. ya, Y O'Higgins le responde de que él era como un gamo, o sea, como un ciervo que se corre de las guerras civiles porque eran las peores experiencias que le podía pasar a un país, ¿no? Pero que si peligraba la independencia peruana o de cualquier país de América del Sur, él sí estaba llano a volverse a vestir de uniforme, ¿no? Para luchar por la independencia. ¿cómo se ve el Perú el tema del fallecimiento de O'Higgins? Él falleció en octubre, el 24 de octubre de 1842. ¿Cómo se vivió el Perú el tema y cómo se ve en el presente? ¿A qué fecha?
Mira, en el presente, eh, eh, las actividades oficiales en reconocimiento a O'Higgins en el Perú se dan pero en su nacimiento. El único, o mejor dicho, yo puedo decir que me he preocupado en rescatar ese momento de su fallecimiento, ¿no? Como una fecha especial, ¿no? Porque para mí es la parte peruana de O'Higgins que también fallece con él, ¿no? Ese 24 de octubre, ¿no? O sea, él es un personaje reconocido, pues, por su calidad de prócer de la independencia americana, y se recuerda el 20 de agosto, pero el 24 de octubre también es una fecha a recordar porque él muere en Lima, muere agradecido por todo lo que le dio el Perú, como él mismo lo dijo, ¿no? Y, y muere entre amigos, ¿no? Porque cuando él fallece tocaron al viento las campanas de la Merced, que está a media cuadra de su casa, y de San Agustín, que eran las iglesias a donde él iba con su familia, ¿no? Y se celebró sus exequias un mes después, también con asistencia de las autoridades. Él fallece justo en un momento en que el Perú justamente vivía una guerra civil. Entonces, cuando él está en sus últimas horas, entra el general, hay un general que entra, el general Lafuente, que era su compadre además, que era su compadre, y que entra victorioso porque había derrotado a las fuerzas eh, que luchaban contra el gobierno constitucional, ¿no? O sea, él era el constitucionalismo, había logrado el triunfo de ingresar, y justo en ese momento O'Higgins estaba pues ya en sus horas finales, ¿no? Su muerte, o mejor dicho, su agonía salió en los periódicos, salió en el comercio 2 veces, y el mismo día de su fallecimiento se anunció que había dejado de existir, ¿no? La paradoja de ese día es de que en el mismo espacio en donde aparecía su muerte, en la nota anterior estaba un informe del Ministerio de Guerra de Chile, donde anunciaba que se le reconocían el pago Claro. de sus mensualidades atrasadas en el lugar donde se encuentren. Lógicamente que don Bernardo ya pues no pudo enterarse de esa noticia. Denis, bueno, nosotros en Chile ahora estamos a punto de conmemorar un nuevo 18 de septiembre, que es nuestra fiesta patria. Bueno, como todo el mundo, en una situación especial porque estamos confinados por el tema de la pandemia. Yo no sé si quieres aprovechar el espacio a mandarnos algún saludo, comentar algo, porque mal que mal, como dijiste al principio, Bernardo Higgins es una figura que une a Chile y el Perú. Y quizás, Claro, si nos quieres mandar algún saludo o mensaje, el espacio está abierto, claro, por favor. quiero aprovechar tu espacio justamente para saludar a todos los amigos del vecino país de Chile, ¿no? Del hermano país de Chile. Estamos vinculados, pues, desde mi perspectiva, el Perú y Chile están vinculados estrechamente, pues, por los Andes en la tierra, por el mar y por el mar, ¿no? Pero también tenemos en común al espíritu de O'Higgins que nos vincula, ¿no? Yo, les mando un caluroso saludo a todos los amigos de Chile, del Instituto Higginiano de Chile y de Rancagua, ¿no? Que son unos amigos con los cuales tengo bastante contacto. También conozco a nuestro amigo de Concepción, al historiador que estuvo postulando para el Ah, premio. profesor Armando Cartes, un saludo. Sí, sí, los saludo, mando un saludo caluroso a él y a todos los amigos de Chile por este aniversario, ¿no? Y que, bueno, hagamos votos porque el espíritu giniano de Unión se mantenga y perdure en el tiempo, ¿no? Estimado Denis, quiero agradecerte por tu tiempo. Una última cosa, todavía se puede adquirir el libro, ¿cierto? Cuéntanos un poco dónde se puede adquirir y si alguien de Chile quiere tener el texto, ¿cómo lo puede hacer? Mira, en realidad el libro ya tengo poquísimos, ¿ah? Me quedan pues muy pocos ejemplares. Ya el libro lo publiqué en el 2016
Me ha dado muchas satisfacciones, muchos reconocimientos, y quienes lo han leído pues tienen palabras elogiosas, ¿no? En realidad lo escribí con mucha identificación, ¿no? Porque, como te digo, el personaje me impactó bastante, ¿no? Y tiene momentos, pues, muy sublimes, ojives, ¿no? Entonces, yo creo que valía la pena el esfuerzo y me siento muy halagado de haber escrito ese libro, ¿no? Y bueno, van a haber otros que estoy preparando. Ah, qué bien. Ahí Sí, nos sí, vas a informar entonces cuando esté el texto listo. claro. Estim- Estimado Denis Álvaro, para mí fue un honor poder entablar esta breve conversación, pero que se enmarca en estas cápsulas que estoy desarrollando y que ahora tiene una connotación especial porque se acercan las fiestas patrias. Esperemos que Chile y Perú tienen una histórica relación, un intercambio cultural y social y político, y la figura de Bernardo Higgins de alguna manera unifica eso, y que espero que en el futuro sigamos en estos caminos de unificación y de cooperación en tiempos tan complejos como el que estamos viviendo. Y espero esta conversación ayude un poco a eso también. Claro, 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 yo también estoy de acuerdo contigo. Le agradezco también este momento y que me permita refrescar un poco sobre el tema, ¿no? Y bueno, como te digo, reiterarle mi saludo a todos los amigos de Chile en este aniversario que se viene y que, bueno, pásenla bien y, bueno, a cuidarse para que el virus, pues, se vaya lo más pronto posible, ¿no? Que todo lo que todos queremos eso ahora, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, estimado Denis, por tu tiempo y agradezco a quienes están viendo esta cápsula y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.